Bienvenidas, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Ciencias Sociales y hoy vamos a dar continuidad a la parte 2 de la Revolución Francesa. Pues bien, como ya hemos hablado en la sesión anterior, la revolución obviamente recordemos que es un cambio, un cambio radical, ¿no? El completo, ¿no? Es muy diferente. Y la revolución radical pues empieza ya en 1792 a 1794. Y uno de los factores importantes que tenemos que ver y entender de la Revolución Francesa, pues son los siguientes, ¿no? Una de las principales características. Uno de ellos fue como la Convención Nacional y la Proclamación de la República en 1792. Y eso simbolizó la caída de la monarquía y el nacimiento de la Primera República Francesa. Y algunos historiadores dirán, pues, de las primeras repúblicas europeas, ¿no? Aunque ya ha habido antecedentes como la holandesa y la inglesa, que también en su momento tuvieron. Sin embargo, yo creo que de una de las más importantes en la historia universal, la Primera República Francesa simbolizó de que el cambio de gobierno entre el antiguo régimen, que es la monarquía, y ahora el Estado moderno, como las repúblicas, Francia siempre se ha destacado en eso y que el sistema republicano realmente puede funcionar, ¿no? Entonces, esto es uno de los factores más importantes que recordar. Otro es el juicio y la ejecución de Luis XVI o Luis XVI en enero de 1793. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la muerte de este rey? Porque realmente, bueno, fue ejecutado por la guillotina, obviamente por el Estado, y las causas del juicio impactó no solamente en Francia, sino en toda Europa y en todo el mundo, porque es una de las primeras veces que el pueblo o el pueblo de un lugar ejecuta a su rey. Y esto, pues obviamente llenó de preocupación a otros reyes europeos, porque si esto pasó en Francia, las ideas liberales pueden llegar a los otros reinos y también sus gobiernos monárquicos podrían correr peligro, ¿no? Sin embargo, pues la ejecución de Luis XVI, como realmente simbolizó de una manera radical y fuerte el cambio, obviamente, de un gobierno monárquico a uno republicano, ¿no? Y obviamente exaltar las ideas francesas, ¿no? Y empieza una época en Francia que se le conoce como el Reino del Terror, ¿no? El Reino del Terror dura entre 1793 a 1794 y se le conoce de esa manera porque el líder de la Revolución Francesa en ese momento es Maximilien Robespierre y él, junto con el Comité de Seguridad Pública, hace diferentes ejecuciones, ¿no? Y de ejecuciones masivas de personas que obviamente pertenecen a la nobleza, a la burguesía y también, por supuesto, a sus opositores políticos. Robespierre gobernó Francia con puño de hierro y con terror, usando el recurso del miedo. Por eso se le conoce como el reino del terror. A pesar de que él nuevamente no era un rey, sino es un político en ese momento y jefe de comité de seguridad pública. Que, bueno, que realmente también fue víctima de la guillotina en su momento. Pues así empezó la Revolución Francesa, con estos cambios. Sin embargo, a esta transformación social dentro de Francia también tuvo repercusiones en toda Europa y obviamente empezaron las guerras contra las monarquías europeas, ¿no? ¿A qué se debe? Pues a los otros reinos europeos sintieron amenaza a la nueva República Francesa y le declararon la guerra, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, la formación de la primera coalición, ¿no?, de países monárquicos europeos contra la Revolución Francesa. Obviamente está el Imperio Austrohúngaro, está Inglaterra, está también el Imperio Ruso, entre otros, que obviamente le declararon la guerra a Francia por sus ideas liberales. Pero a pesar de esas amenazas que no fueron ligeras, realmente fueron bastante fuertes, Francia salió victoriosa, ¿no? A pesar de las diferentes alianzas de los reinos europeos,
Francia salió victoriosa gracias a las diferentes estrategias de sus oficiales militares y también pues fuertemente a la expansión de las ideas revolucionarias. Poco a poco empezó a aparecer el nacionalismo francés, el republicanismo en el resto de Europa, porque las ideas se expanden y se expandieron por medio de los libros, de las reuniones, de los diferentes congresos y además pues las victorias francesas en el campo de batalla. Y así nació pues lo que se conoce como una nueva constitución y la famosa constitución del año tercero. Y es aquí donde se crea un sistema bicameral y un sistema ejecutivo colegiado que se le conoce como el directorio. Y el directorio pues, es un tipo senado donde los principales representantes, por así decirlo, de los sectores franceses se reunían a decidir, por así decirlo, las cuestiones más pues apremiantes de toda Francia, su economía, lo de la política y lo social, etc. Sin embargo, el directorio, a pesar de que es una reunión de hombres ilustres y de hombres destacados, pues de una manera también corría el peligro de la corrupción y empezó, por supuesto, la corrupción y el descontento, provocando pues una inestabilidad política y el crecimiento de un malestar social. O sea, obviamente que en un gobierno republicano la corrupción tiende a ser más frecuente, ¿no? Porque en el gobierno monárquico pues es más difícil que exista eso porque ya hay por así decirlo, una familia establecida, una dinastía y no se puede corromper porque son los intereses. Sin embargo, en un gobierno republicano pues hay diferentes intereses, diferentes tipos de poderes que están divididos como el ejecutivo, el judicial, el legislativo y es más fácil corromper, obviamente por medio del dinero y los sobornos. Y eso provocaría pues la aparición de burócratas y también pues el difícil acceso y acciones para la gente común. Entre eso aparece entre los jóvenes oficiales de la Revolución Francesa, pues aparece uno que es Napoleón Bonaparte. Él, pues de alguna manera, llega en ascenso y da un golpe de estado que se le conoce el 18 de Brumario, el 9 de noviembre de 1799, y toma el poder. Toma el poder de este Congreso del Directorio y crea él un consulado llamado la Consolidación del Poder Napoleónico y pone fin, de una manera, a la Revolución Francesa. A lo mejor algunos dirán, esto es un poco contradictorio, porque con las ideas del directorio y de la Revolución Francesa, pues nace lo que es la República de Francia. Y Napoleón termina, pues, suprimiendo la República y se proclama emperador de los franceses. Esto con el apoyo, obviamente, del pueblo. Y pues Napoleón de una manera pues llega al poder y comienza a expandir las ideas liberales, pero ahora nombrado como un emperador, ¿no? Y esto aquí es donde ya termina pues este proceso llamado Revolución Francesa y cómo esta también da frutos de una manera a toda la historia de la humanidad, porque aquí las leyes modernas, la separación del Estado, las repúblicas modernas que tenemos actualmente, pues son fruto en gran parte de la Revolución Francesa.